Hola, a continuación les hablaremos sobre las técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos consisten en obtener información sobre los atributos, cualidades, conceptos, variables relacionados con los participantes, eventos, sucesos, casos, comunidades, objetos que participan en un proceso de investigación. El enfoque cuantitativo. La recolección de datos cuantitativos implica el uso de números para evaluar información. Las técnicas cuantitativas operan con números que son analizados en base a un análisis estadístico para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. Los datos recogidos son objetivos y precisos, ya que estos se recogen utilizando métodos normalizados que pueden ser recopilados y se analizan utilizando técnicas estadísticas. Nos ofrecen datos medibles y observables. Las técnicas cuantitativas aportan resultados generalizables, control de fenómenos, precisión y predicción. Las técnicas cuantitativas de recolección de datos más comunes son las siguientes. Las pruebas objetivas. Estas consisten en preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta. Las encuestas. Estas consisten en realizar preguntas con base a la información que se desea obtener. Las escalas. Estas consisten en proporcionar valores numéricos con los que pueden compararse objetos de evaluación. Entre los tipos de escalas que se utilizan está la escala tipo Likert, diferencial semántico y escala Goodman. La entrevista estructurada. Esta consiste en una guía de preguntas ya definidas, específicas, que se plantean en un orden preestablecido, de manera predeterminada. La guía de la entrevista se prescriben preguntas que se harían y en qué orden se harían, para lograr una consistencia de una situación a otra. La lista de cotejo. Este instrumento consiste en un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad aspectos o categorías establecidas de antemano evaluar, al lado de los cuales se puede calificar por medio de un puntaje o escalas dicotómicas. Las técnicas de recolección de datos de la investigación cualitativa. Primeramente, el instrumento de recolección de datos es el propio investigador. Esta investigación se da en ambientes naturales y no se miden variables. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa permite que tanto la recolección de datos como el muestreo y el análisis de datos ocurran en forma paralela. Sus principales herramientas son: número 1. Anotaciones y bitácora de campo. En estas se hacen descripciones del ambiente, mapas, diagramas, cuadros, esquemas, listado de artefactos recogidos en el contexto, fotografías y videos tomados, indicando fecha, hora y por qué se recolectaron o grabaron, y desde luego su significado o su contribución al planteamiento. Además, pueden anotarse aspectos del desarrollo de la investigación: cómo vamos, qué falta, qué debemos hacer. Siguiendo con el número 2 de las herramientas, es la observación, sino adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo y reflexivo. Se pueden tomar diferentes papeles en cuestión de la participación. La primera es no participación, por ejemplo, el observar videos. Seguido tenemos la participación pasiva, que significa estar presente pero no interactuar. Además tenemos la participación moderada, que implica participar en algunas actividades pero no en todas. Además tenemos la participación activa, que implica participar en la mayoría de las actividades, pero no se mezcla completamente con los participantes. El investigador sigue siendo ante todo un observador. Por último, tenemos la participación completa, que es donde el investigador se mezcla totalmente. El observador es un participante más. La tercera herramienta que mencionaremos es la entrevista. Esta es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se divide en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. La estructurada es la que se sujeta exclusivamente a una guía de preguntas específicas. La semiestructurada se basa en una guía, pero el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener una mayor información. Por último, las no estructuradas o abiertas son aquellas fundamentadas en una guía general de contenido, pero el entrevistador posee toda la flexibilidad para mejorarla. Seguido hablaremos sobre los grupos de enfoque. Algunos lo consideran una especie de entrevista grupal que consiste en reuniones de grupos de 3 a 10 personas, en las que conversan en profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la condición de un especialista o en dinámicas grupales.
Además, tenemos los documentos, registros y artefactos. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Por último, tenemos las biografías e historias de vida. Pueden ser individual, un participante o un personaje histórico o colectiva, que se trate de una familia o un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Estos pueden servir para comprender a los asesinos en serie, experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, etc. Hasta aquí es un poco de la información que podemos destacar de las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa.